Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. En este episodio el libro que les interpretaremos es Lección de Filosofía de Shepard, la verdad financiera desde una perspectiva humanista. El autor de este libro es Xiao Mao, un experto financiero de alto nivel. Alguna vez trabajó en planificación estratégica y análisis macroeconómico en un gran banco comercial, y también se desempeñó como directora principal de estrategia de mercado de una empresa de tecnología financiera en Hong Kong. Ahora es cofundadora de una empresa de comercio de alta frecuencia en Hong Kong. Sin embargo, aunque Xiao Pao tiene éxito en la industria financiera, nos confesó que las materias de humanidades como literatura, historia y filosofía son su verdadero amor. Además, después de más de 10 años en la industria, poco a poco descubrió que le parecía más claro explicar las finanzas desde una perspectiva humanista. Porque, en su opinión, en ciencias sociales como las finanzas, la lógica es más importante que los hechos. Porque los hechos son infinitos y nunca te quedarás sin ellos. ¿Pero de dónde viene la lógica? Lo más probable es que provenga de los conceptos humanistas detrás de los fenómenos financieros, como la literatura, la historia y la filosofía. Por lo tanto, el propósito de los dos libros de Xiao Pao actualmente publicados, El consenso de las ovejas y el libro que vamos a explicar en este episodio, es llevar a los lectores a utilizar una perspectiva humanista para hacer un agujero en el muro de las finanzas. Permitiéndonos con este rayo de luz, podemos ver unos centímetros más de este complicado campo. El libro del que estamos hablando, publicado en 2022, nos dice además que después de comprender que la naturaleza humana es una fuerza impulsora importante para el funcionamiento de los mercados financieros, ¿cómo podemos utilizar este descubrimiento para mejorar las tendencias en los mercados financieros y desventajas, y convertirse en un pastor inteligente, es decir, alguien que sabe identificar las tendencias del rebaño y comprender las leyes del mercado? La filosofía en el título del libro tiene dos significados. El primer significado es filosofía en un sentido estricto, que proviene del pensamiento de los filósofos, o teorías filosóficas profesionales. El segundo significado es filosofía en un sentido más amplio, que se refiere a ver más allá de las apariencias, ver la lógica más esencial de las cosas y descifrar el código subyacente detrás de fenómenos complejos. En este número de interpretación, primero seguiremos la línea de la filosofía en un sentido estricto y echaremos un vistazo a algunos pastores bien conocidos de la historia financiera y las ideas filosóficas que los han influenciado, y luego nos acercaremos a desde una perspectiva más amplia, filosóficamente, echemos un vistazo a cómo nosotros, la gente común y corriente, podemos descifrar el código subyacente del mercado financiero y convertirnos en un pastor de la sabiduría. Primera parte. Primero, entremos en la primera parte y echemos un vistazo a algunos pastores conocidos de la historia financiera y las ideas filosóficas que los han influenciado. El primero del que queremos hablar es Nassim Taleb, es el gestor de fondos de cobertura más legendario de Wall Street. Ha experimentado tres grandes caídas del mercado de valores de Estados Unidos a lo largo de su carrera, a saber, la caída del mercado de valores de 1987, el incidente del 11 de septiembre y la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008. En estos tres grandes accidentes, innumerables personas sufrieron grandes pérdidas, pero Taleb ganó mucho dinero. En opinión de Taleb, este éxito se debe principalmente a su investigación sobre la incertidumbre. Tenga en cuenta que incertidumbre y riesgo son dos conceptos diferentes. En términos generales, el llamado riesgo es saber qué posibilidades hay en el futuro, pero no saber cuál sucederá. Por ejemplo, al tirar los dados, sabemos que el resultado definitivamente será uno de 6 números, y la probabilidad de que aparezca cada número es un sexto, pero no sabemos cuál aparecerá finalmente. Pero la incertidumbre es que simplemente no sabemos qué sucederá. Por lo tanto, la incertidumbre hace que las personas se sientan más temerosas e incómodas que el riesgo. Al igual que la caída del mercado de valores de 1987 en Estados Unidos, el incidente del 11 de septiembre y la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008 que acabamos de mencionar, todos ellos son acontecimientos importantes e inciertos porque nunca antes habían sucedido y son difíciles de predecir. Al parecer, Taleb sabe muy bien sacar provecho de la incertidumbre. Posteriormente, en torno al tema de cómo afrontar la incertidumbre, Taleb escribió una serie de obras muy conocidas como Black Swan, Anti-Fragility, Random Walking Fool, Ametric Risk, etc. En esos libros, analizamos principalmente el pensamiento de Taleb desde la perspectiva de las finanzas y la economía. Hoy seguiremos al autor y veremos desde una perspectiva filosófica cuál es la lógica subyacente del sistema ideológico de Taleb. La primera oportunidad que influyó en el pensamiento de Taleb fue la guerra civil a gran escala que estalló en su Líbano natal. Su familia pasó de la prosperidad a la decadencia de la noche a la mañana, y su abuelo, como ministro de Defensa, no hizo más predicciones sobre la guerra que Taxi. ¿Es exacto el conductor? Esto le hizo darse cuenta de que nadie podía predecir lo que sucedería en este mundo. Dicho esto, nadie es inmune a la incertidumbre. Fue un antiguo filósofo romano llamado Séneca quien desarrolló su idea de incertidumbre. Fue maestro de Nerón, el tirano del Imperio Romano, y durante sus 15 años en el cargo disfrutó de gran riqueza y gloria. Y precisamente a causa de un incendio en la ciudad de Roma, fue condenado a muerte por conspiración por parte del monarca, su propio alumno. Sin embargo, se mostró muy tranquilo ante los vericuetos del destino.
Él dijo, una persona es un recipiente que se romperá si se sacude ligeramente. Nadie puede garantizar que sobrevivirás esta noche o esta hora. Así que no necesitas sorprenderte en absoluto, y no te sorprendas demasiado. Cualquier cosa que pase. Séneca era un filósofo estoico y estas palabras que dijo típicamente encarnan la filosofía estoica de la vida, calma, autocontrol y la capacidad de resistir cualquier golpe. Esta filosofía inspiró a Taleb. Se dio cuenta de que un entorno pacífico y estable simplemente no existe. No podemos escapar ni resistir la incertidumbre del futuro, solo podemos elegir aceptarlo. La actitud correcta a aceptar es no obsesionarse con las predicciones a corto plazo y no pensar siempre en cómo predecir el futuro, sino encontrar formas de potenciar su antifragilidad. Antifrágil significa que cuanto más volátil y caótico es el entorno externo, más decidido está a crecer. Al igual que las llamas se hacen cada vez más grandes cuando se soplan, y las briquetas se vuelven cada vez más prósperas cuanto más se empujan. Más tarde, Taleb siguió esta idea y propuso muchos métodos de toma de decisiones financieras, como garantizar una redundancia de efectivo suficiente, una estrategia de inversión de barra y el principio de partes interesadas. Estos han sido analizados en la interpretación antes de adquirir el audiolibro y puedes encontrarlos buscando palabras clave en el sitio. Estos métodos no solo ayudaron al propio Taleb a afrontar con éxito el impacto de acontecimientos inciertos como la caída del mercado de valores, sino que también tuvieron un enorme impacto en las generaciones posteriores. Hablemos de una persona más famosa que Taleb, el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, cuyo mandato duró de 1987 a 2006, casi 20 años, y pasó por 4 presidentes estadounidenses diferentes. Durante el periodo en que estuvo al mando, la economía estadounidense funcionó sin problemas y no se produjeron crisis importantes. Se puede decir que fue un periodo dorado. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 estalló 2 años después de que dejó el cargo, lo que también llevó a algunas personas a cuestionar a Greenspan, ¿por qué Greenspan no era consciente de los enormes riesgos potenciales durante su mandato? El autor dijo, no es que Greenspan no viera riesgos, pero en ese momento tendía a creer en la autodisciplina del mercado y creía que aún no había llegado al punto en que se necesitara la intervención humana. El autor cree que detrás de la aversión de Greenspan a intervenir en el mercado se esconde también una importante influencia filosófica. El nombre del filósofo es Ayn Rand. Cuando Greenspan tenía 20 y tantos años, quedó fascinado por el objetivismo de Ayn Rand. El objetivismo cree que el altruismo es hipócrita y es impuesto por la sociedad. La búsqueda del altruismo destruirá la fuerza impulsora de la creación de valor y traerá daño a la sociedad. Solo cuando las personas persiguen sus propios intereses pueden estar motivadas a inventar. Solo creando puede la sociedad beneficiarse. Por lo tanto, para alentar a la gente a buscar sus propios intereses, todas las formas de restricción y supervisión son malas. Greenspan, que estaba profundamente influenciado por esta filosofía, también tendió a dejar que el mercado ejerciera su naturaleza libre después de convertirse en un experto económico. Esto también sentó las bases de su estilo de toma de decisiones durante su mandato en la Reserva Federal. Como acabamos de decir, el antiguo filósofo romano Séneca influyó en Taleb, y el filósofo estadounidense Ayn Rand influyó en Greenspan. Hablemos de otro filósofo que influyó en muchos pastores del mercado financiero, Popper. Popper se opuso a resumir leyes basadas únicamente en la experiencia histórica, o en otras palabras, se opuso al empirismo. Empirismo, todos sabemos lo que eso significa. Por ejemplo, hay una vaca, durante los primeros 1000 días después de su nacimiento, el dueño la alimentó a tiempo y la cuidó bien. Entonces, después de 1000 días de cuidadosa observación y rigurosa argumentación, la vaca llegó a la conclusión de que las vacas nacen para ser cuidadas con esmero. Por lo tanto, está tranquilo y contento, incluso cuando se olvida la valla, nunca piensa en salir corriendo. Sin embargo, lo que no sabe es que pronto llegará la Nochevieja y se convertirá en un manjar en la cena de Nochevieja. Se puede decir que esta vaca ha caído en la trampa del empirismo. Popper creía que el problema del empirismo es que hace que nuestro cerebro se cierre y solo podamos ver cosas que creemos que son consistentes con la experiencia. Esto significa que cuando tomamos decisiones, podemos ignorar inconscientemente la posibilidad de encontrarnos con eventos inciertos en el futuro. En el mercado financiero, podemos ver que muchos analistas financieros estaban obsesionados con el análisis técnico de datos históricos cuando ingresaron por primera vez a la industria. Sin embargo, a medida que experimentaron eventos cada vez más inciertos, gradualmente abandonaron esta práctica. El autor cree que, aunque el análisis técnico no es del todo inútil, es demasiado urgente y no puede formar conocimientos y, en el mejor de los casos, solo puede considerarse experiencia. Es solo una herramienta que puede usarse para observar cambios en los flujos de capital y el sentimiento del mercado, y ayudarlo a detener pérdidas o liquidar. Pero no puede ayudar a predecir el futuro, porque muchas cosas que sucederán en el futuro no se han reflejado en los datos históricos, por lo que no podemos creer que el futuro pueda predecirse basándose únicamente en los precios pasados. Para este tipo de preguntas, Popper nos recordó que debemos tener la mente abierta. Pensar que una creencia podría ser errónea es la mejor manera de acercarse a la verdad, afirmó. En otras palabras, incluso si solo podemos creer lo que parece ser lo más probable, según los datos actuales,
Siempre debemos estar preparados para que nuestras creencias sean revocadas y estar dispuestos a revisar nuestras creencias actuales en función de la emergencia de nuevas pruebas. Este concepto fue mencionado más tarde por muchos analistas financieros de renombre. La segunda parte. Lo que acabamos de decir es que muchos pastores del mercado financiero han sido influenciados por la filosofía. La filosofía aquí es filosofía en sentido estricto, que proviene de los pensamientos de los filósofos o de las teorías filosóficas profesionales. Sin embargo, muchas personas pueden decir que no he estado expuesto a teorías filosóficas profesionales y que no tengo tiempo para realizar estudios filosóficos sistemáticos. ¿Es posible convertirse en un pastor de la sabiduría? En opinión del autor, la filosofía estudia la lógica y las leyes más esenciales de las cosas y es el código subyacente detrás de fenómenos complejos. Mencionamos al principio que el autor cree que el mercado financiero se compone esencialmente de personas y comportamiento humano. Detrás de muchos fenómenos financieros en realidad está impulsado por la naturaleza humana. Esto es lo que ella descifró para nosotros, un código subyacente del mercado financiero. Reconocer esto es el primer paso para llegar a ser un pastor sabio. El autor cree que volviendo a una perspectiva humana, podemos ver claramente muchas cosas en el mercado financiero. Por ejemplo, existe un fenómeno muy interesante en el mercado financiero: la mayoría de los inversores, ya sea que inviertan en acciones, bonos, materias primas, derivados o bienes raíces, han estudiado los ciclos. Hay muchos tipos de ciclos, algunos se dividen por tiempo, ciclo largo, ciclo corto, algunos se dividen por tipo, ciclo económico, ciclo de deuda, ciclo de inventario, ciclo inmobiliario, etc. También hay muchos con nombres de personas, como las espirales de deflación de Fischer, los ciclos de Minsky y la teoría periódica de oscilación de Zhou Jintao, etc. son diversos. Los contenidos de los diferentes ciclos son diferentes, pero todos pueden justificarse. Básicamente, estas teorías del ciclo le enseñan cómo predecir la próxima dirección del mercado identificando varias señales. La razón por la que tanta gente está obsesionada con estudiar los ciclos es porque creen que la dirección del mercado es predecible. Sin embargo, muchas personas se sienten decepcionadas al descubrir que incluso si memorizan todos los ciclos, todavía no pueden predecir con precisión el futuro. ¿Por qué es esto? El autor cree que es difícil encontrar la respuesta cuando se mira este asunto desde una perspectiva puramente financiera, pero si exploramos a un nivel más bajo y miramos este asunto desde una perspectiva humana, podemos obtener algunas inspiraciones diferentes. En el libro, mencionó una palabra en particular: reflexividad. La palabra predicción significa aproximadamente que tomaremos decisiones de comportamiento basadas en predicciones del futuro, y en el momento en que se tome la decisión, el futuro cambiará y se desviará de nuestras predicciones iniciales. Por ejemplo, si predigo que el mercado definitivamente subirá 100 puntos mañana, entonces, según esta predicción, por supuesto que compraré hoy. Pero el acto de comprar hoy cambiará en sí mismo el mercado de mañana, y ya no será el mercado que predije hoy. Teniendo en cuenta que, además de mí, otros inversores en el mercado también tienen diferentes predicciones sobre la subida y bajada del mercado mañana. Por lo tanto, para predecir con precisión el futuro, es necesario saber qué predicen todos los participantes del mercado mañana y qué harán en función de sus predicciones. Entonces, ¿es esto posible? Obviamente imposible. Sin embargo, esto también puede servirnos de inspiración, es decir, si queremos captar mejor el pulso del mercado, tal vez no deberíamos simplemente prestar atención a esos modelos teóricos, sino que deberíamos prestar más atención a los factores más fundamentales que impulsan el mercado. Funcionamiento de los mercados financieros. Motivación, eso es gente. Aunque no tenemos forma de conocer las predicciones de todos los participantes en el mercado para mañana, podemos explorar los cambios en el consenso del mercado, es decir, lo que piensa la mayoría de la gente. Por ejemplo, después de la crisis financiera de 2008, muchas personas empezaron a sentir que las instituciones financieras ya no eran dignas de confianza, lo que era un consenso en ese momento. Entonces apareció una nueva tecnología como blockchain. Puede utilizar algoritmos complejos para hacer que cada nodo de datos sea anónimo, rastreable, inalterable, abierto y transparente. La idea es que la única forma de generar confianza es no confiar en nadie más que en la tecnología. Durante un tiempo, se formó un nuevo consenso en el mercado: blockchain puede reconstruir la confianza. Sin embargo, como analizamos en el libro de Escucha, el consenso del rebaño. Este consenso no es necesariamente correcto. Porque es como poner una falsificación antigua en una caja fuerte de primer nivel y no se volverá auténtica. Poner lo que dijimos en un momento determinado en la cadena de bloques no lo hace más creíble. Después de calmarse, piense en retrospectiva y piense en ello: ¿por qué tenemos la idea de que blockchain puede reconstruir la confianza? Esta no parece ser nuestra idea original. El autor nos dice que, de hecho, en muchos de esos momentos, estamos de acuerdo. Significa que pensé que cierta comprensión era mía, pero en realidad fue simplemente asimilada por la comprensión de otras personas. Pensé que cierto comportamiento fue espontáneo de mi parte, pero en realidad fue impulsado por el comportamiento de otras personas. Y cuando muchas personas en el mercado lleguen a un consenso, se formará un efecto de manada.
Esto significa que debido a la influencia del grupo, las ideas o comportamientos de un individuo cambian en la misma dirección que la mayoría de las personas. En este sentido, un pastor es alguien que ha descubierto este efecto de pastoreo y sabe explotar el consenso del rebaño para sacar provecho de él. ¿Cómo hacer esto? El autor nos dice que lo primero y más importante es prestar atención al poder del lenguaje y darse cuenta de que el lenguaje es la principal fuerza impulsora para promover la formación de consenso en el mercado. El filósofo Kant dijo que cuando usamos gafas para ver las cosas solo pueden aparecer como se ven las gafas. El autor cree que el lenguaje es nuestro par de gafas. Describimos el mundo a través del lenguaje, por lo que el lenguaje da forma a nuestra comprensión del mundo. En este sentido, no son las personas las que controlan el lenguaje, sino el lenguaje el que controla a las personas. Lo mismo ocurre en economía o finanzas. Por ejemplo, durante la Gran Depresión en los Estados Unidos a principios de la década de 1930, las palabras del presidente Roosevelt: lo único que tenemos que temer es el miedo mismo. El pueblo estadounidense se sintió muy alentado y comenzó a trabajar duro para impulsar el consumo y restaurar la economía. Economía juega un papel importante. Cuando recién entraba el año 2000, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, también pronunció un dicho famoso: en los Estados Unidos, si eres dueño de tu propia casa, entonces estás realizando el sueño americano. Esta frase fue fermentada por el medio: si gente echa a comprar una casa está estrechamente relacionado con el patriotismo. Más tarde, el gigante de los préstamos hipotecarios inmobiliarios Fannie Mae también aprovechó la popularidad y anunció: el sueño americano, nuestro sueño. Todo esto contribuyó a la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en ese momento y se convirtió en el preludio de la crisis financiera. Estos ejemplos no son chismes, sino que fueron registrados por el premio Nobel Robert Shiller en su libro, Narrative Economics. El libro también da un ejemplo. Sabemos que en 2012, la eurozona estaba en medio de una crisis económica. Grecia y otros países estaban profundamente endeudados y toda la eurozona estaba en peligro de desmoronarse. Pero en agosto sucedió algo que cambió la situación. Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, pronunció un discurso en el que dijo: salvemos el euro a toda costa. Esta poderosa declaración se volvió viral tan pronto como fue pronunciada y los medios de comunicación la llamaron la valiente jugada de Draghi, lo que aumentó enormemente la confianza de la gente en la eurozona. Pronto, el índice bursátil español subió un 17% y el índice bursátil italiano un 13%. Los mercados bursátiles de toda Europa se recuperaron rápidamente. Más tarde, el Banco Central Europeo se basó en su política de flexibilización monetaria sin precedentes para salvar a los países de la zona del euro al borde de la quiebra y resolver la crisis del euro. Pero la gente todavía siente que las palabras de Draghi tuvieron un enorme efecto estimulante. Fue precisamente a causa de esa frase que el entorno del mercado en la eurozona se había relajado significativamente antes de que se introdujera la política. Esto jugó un papel importante en la resolución de la crisis. Todos los ejemplos que acabamos de mencionar reflejan el poderoso papel del lenguaje en la creación de consenso. Es probable que esta breve frase, a través de la publicidad en los medios y la difusión espontánea de la gente, se convierta en un consenso y tenga el poder de cambiar el mercado. Hoy en día, las redes sociales desarrolladas hacen que el proceso de creación de consenso en el lenguaje sea más rápido y eficaz. El autor lo resumió y dijo que en esta era, la forma en que generalmente se difunden las noticias es a través de una imagen de titular de noticias, un vídeo corto o una actualización de una celebridad, que la primera ola de personas que ven rápidamente comenta, captura de pantalla y reenvía. Y las personas que ven estas publicaciones las vuelven a publicar en sus propios círculos de amigos, grupos sociales o plataformas sociales. Algunas personas creativas crearán creaciones secundarias y las convertirán en animaciones o emoticones, lo que desencadenará otra ronda de difusión. Al final, antes de que se investigaron claramente los entresijos del incidente, varios comentarios y capturas de pantalla ya volaban por todo el cielo, y las emociones y el consenso de todos también fermentaron. Y si está relacionado con el mercado financiero, rápidamente causará sensación en el mercado. Esto hace que las fluctuaciones de los mercados financieros sean más frecuentes y violentas que antes. Por lo tanto, para convertirnos en pastores sabios, debemos prestar atención al poder del lenguaje y darnos cuenta de que el lenguaje es la principal fuerza impulsora para la formación del consenso en el mercado. Y después de eso, también necesitas saber cuándo se comparten personas. El autor nos recuerda que el lenguaje que más probablemente inspire consenso no es una descripción de hechos que ya se han implementado, sino una historia a medio terminar. Por ejemplo, las criptomonedas, que conllevan conjeturas no comprobadas como moneda fuerte y oro nuevo, albergan las esperanzas de la gente de descentralización, libertad y autonomía, por lo que atraen a muchas personas a apresurarse al mercado. Tesla, como una empresa no rentable, una gran parte de su valor de mercado de cientos de miles de millones de dólares se debe al gran sueño de ir a Marte. Además, Musk, el fundador de Tesla, se ha convertido en un líder de opinión en las plataformas sociales. Mucha gente seguirá sus publicaciones, invertirá en la tendencia y optará por creer en sus predicciones para el futuro. Como estos, todo se debe a una historia, a medio terminar, que promueve la formación de consensos.
El autor cree que algo a lo que debemos prestar atención en estos momentos es el grado en que la historia se desvía de la verdad. El estadístico Sam Nitro ha aconsejado repetidamente a la gente que haga clic unas cuantas veces más cuando se encuentre con noticias e historias en Internet. La simple acción de hacer clic con el mouse unas cuantas veces más en realidad nos ayuda a comprender cuáles son los hechos desde múltiples ángulos. Si descubre que los hechos de algo no han cambiado, pero hay múltiples versiones de la historia al respecto en el mercado, o las historias son cada vez más exageradas, la respuesta del mercado a la historia también será cada vez mayor. Por ejemplo, para un determinado a medida que el concepto se vuelve cada vez más popular y los precios de los activos aumentan cada vez más, entonces, en estos momentos, las historias y los hechos pueden haberse desviado. La reacción del mercado en este momento no se basa en hechos, sino en consenso. Muchas personas involucradas en realidad están siendo consenso. Significa que pensé que cierta comprensión era mía, pero en realidad fue simplemente asimilada por la comprensión de otras personas, pensé que cierto comportamiento fue espontáneo de mi parte, pero en realidad fue impulsado por el comportamiento de otras personas. Si descubre que muchas personas que participan en el mercado en realidad tienen consenso sobre un determinado asunto, entonces el siguiente paso es intentar utilizar el consenso para buscar ventajas y evitar desventajas en el mercado. Por ejemplo, hay noticias de que una importante investigación y desarrollo tecnológico está a punto de implementarse en una determinada industria y se ha formado un consenso en el mercado de que es optimista acerca de esta industria, incluso si no es optimista acerca de la lógica subyacente. En esta industria, todavía puede optar por seguir el mercado, hablar el mismo idioma y seguir el consenso del mercado para tomar decisiones. Pero al mismo tiempo, es necesario estar un paso por delante de los demás para predecir la dirección de la evolución del consenso. Por ejemplo, si la tecnología se implementa realmente, ¿cómo reaccionarán los participantes del mercado? Cabe preguntarse además, si los resultados técnicos son mayores de lo esperado, ¿cómo evolucionará el consenso? ¿Qué pasa si los resultados son inferiores a los esperados? Ya sabes, muchas veces, cuando la historia se convierte en realidad, es el momento en que el consenso se rompe. Debido a que las opiniones de las personas sobre este asunto se han reflejado en el precio de antemano, lo que hace que el precio suba y baje, y cuando esto realmente sucede, es posible que el mercado no reaccione si los hechos no son los esperados, como el ámbito de aplicación de los logros tecnológicos no son tan amplios como se suponía anteriormente, por lo que es probable que se desencadene una corrección inversa de precios. Por ejemplo, después de que se implemente la tecnología, el precio de mercado del sector industrial bajará, etc. El ejemplo del que acabamos de hablar en realidad dice eso como pastor, si desea utilizar el consenso para buscar ventajas y evitar desventajas en el mercado. Entonces, no solo es necesario juzgar cuál es el consenso actual del mercado, sino también predecir de manera proactiva cómo evolucionará el consenso. Aquí me gustaría volver a hablar de la clásica metáfora de Keynes: el mercado financiero es como un concurso de belleza. Si adivinas qué belleza ganará el campeonato, puedes obtener una gran bonificación. En este momento lo inteligente no es elegir la que crees que es más bella, sino la que todos piensan que es la más bella. En otras palabras, lo que hay que pensar es cuál es el consenso de la mayoría de la gente sobre la belleza y cómo evolucionará este consenso estético en el futuro. Bueno, el último punto es que un pastor sabio debe tener un pensamiento límite. En otras palabras, debes respetar los límites de tus habilidades y no cruzar los límites fácilmente. Primero hablemos del término límite de capacidad. Dentro de los límites de las capacidades hay cosas que realmente sabes y entiendes. Esto es fácil de entender. ¿Qué pasa más allá de las fronteras? ¿Es algo que no sabes? El autor dijo que no es que lo que está fuera del límite de la capacidad sean cosas que crees que sabes pero que en realidad no sabes. Tomemos el ejemplo más simple. Puedes encontrar un objeto al azar en tu casa, un inodoro, una aspiradora o una estufa de gas, por ejemplo, que intentar describir en detalle cómo funciona. Es muy posible que descubras que, aunque superficialmente estás familiarizado con ellos, en realidad no los entiendes. Esto está fuera del límite de la capacidad. Lo mismo ocurre en los mercados financieros. Por ejemplo, es posible que las personas que trabajan en la industria farmacéutica no necesariamente comprendan las acciones del sector farmacéutico. Las personas que comprenden la dinámica de una empresa por primera vez no necesariamente pueden tomar decisiones de inversión correctas basadas en esta dinámica. Las personas quienes entienden la política monetaria no necesariamente tienen la capacidad de predecir la reacción del mercado a las políticas, etc. Las personas suelen subestimar lo que no saben y sobreestimar su capacidad para controlar lo desconocido. Por lo tanto, para la mayoría de la gente común, cuando se enfrenta a una oportunidad de inversión, es mejor no tomar medidas apresuradas, pero primero pregúntese, ¿realmente entiendo este asunto? ¿Entiendo los fundamentos, las políticas y los sentimientos? Si la respuesta es no, entonces debería sonar inmediatamente en nuestros oídos el famoso principio de Buffett: si no entiendes, no inviertas. Aquí recuerdo algo interesante que dijo una vez Su Yuan, profesor de finanzas de la Universidad de Pekín.
Cuando impartía cursos de inversión para estudiantes universitarios, al final de la primera clase de cada semestre, decía, a largo plazo, para más del 99,99% de los inversores individuales, simplemente comprar un fondo indexado de gran capitalización supondrá una mala inversión. Rendimiento es mejor que ir solo al mercado de valores. Algunos estudiantes preguntaron, maestro, sé que lo está haciendo por nuestro propio bien y tenemos miedo de que perdamos dinero, pero si este es el caso, ¿por qué debería estudiar clases de inversión? El maestro Su Yuan dijo, esta es una muy buena pregunta. De hecho, el propósito de aprender sobre inversiones es saber qué se puede y qué no se puede hacer. No tirar, pero no tirar. Es volverme lo suficientemente sabio como para controlar las manos que quiero tirar. Solo sobre esta base podrá ampliar lentamente sus límites cognitivos y comenzar a intentar una asignación activa de activos. En realidad, este es el mismo principio del que habla este libro, los límites de las capacidades. Ahora, repasemos los puntos clave de este libro. La filosofía, en el título del libro, tiene dos significados. El primer significado es filosofía en sentido estricto, que proviene de los pensamientos de los filósofos o de las teorías filosóficas profesionales. Siguiendo este significado, mencionamos que muchos pastores en el mercado financiero han sido influenciados por la filosofía. Por ejemplo, Taleb fue influenciado por el antiguo filósofo romano Séneca, Greenspan fue influenciado por el filósofo estadounidense Ayn Rand y muchos analistas financieros famosos fueron influenciados por el filósofo Popper. El segundo significado de filosofía en el título del libro es filosofía en un sentido más amplio, que se refiere a ver a través de las apariencias la lógica más esencial de las cosas y descifrar el código subyacente detrás de fenómenos complejos. El autor Xiao Xiaopao cree que el mercado financiero se compone esencialmente de personas y comportamiento humano, detrás de muchos fenómenos financieros en realidad está impulsado por la naturaleza humana. Esto es lo que ella descifró para nosotros, un código subyacente del mercado financiero. También nos recordó que cuando los individuos en el mercado se reúnen en grupos, es fácil producir un efecto de manada. Es decir, todos son impulsados por las personas que los rodean a realizar acciones similares. En este sentido, un pastor es alguien que ha descubierto este efecto de pastoreo y sabe explotar el consenso del rebaño para sacar provecho de él. Específicamente, para convertirnos en un pastor sabio, debemos valorar el poder del lenguaje y darnos cuenta de que el lenguaje es la principal fuerza impulsora para la formación del consenso en el mercado. Después de eso, también es necesario saber cuándo se está de acuerdo con las personas, lo más importante es prestar atención a hasta qué punto la historia se desvía de los hechos. Si la desviación entre la historia y los hechos aumenta gradualmente, significa que la reacción del mercado en este momento probablemente no se base en hechos, sino en consenso. Si descubre que muchas personas que participan en el mercado en realidad tienen consenso sobre un determinado asunto, entonces el siguiente paso es intentar utilizar el consenso para buscar ventajas y evitar desventajas en el mercado. Pero en este proceso, debes respetar los límites de tus propias capacidades, no cruzar los límites fácilmente y no hacer cosas más allá de los límites de tus capacidades. Esto es lo que nos dice este libro, para convertirse en un pastor de sabiduría en el mercado financiero, es necesario completar la práctica con concentración. Este es el final de este programa, ¿cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?